Ok, pues bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva sesión, la número 26, hoy viernes 22 de mayo de 2026, del nuevo curso visual gráfico de las escuelas filosóficas espirituales, el juego del espejo del espíritu o la montaña de sabiduría. Bienvenidos. El, la sesión pasada empezamos a ver cómo ver estas 10 escuelas en una sola línea o en una imagen o en un resumen. Entonces, ¿qué vimos la sesión pasada? Empezamos a presentar la visión resumida de cada una de las 10 escuelas filosóficas espirituales. 9 de la India antigua, de hace más de 3000 años, y la escuela o religión teísta occidental, la católica, la cristiana, evangelistas, judía, todas ellas. Y la sesión pasada nos dio tiempo de ver las tres primeras, la teísta, la nayáyica y la samkhya. ¿Y qué vamos a ver en esta sesión? Las siguientes tres escuelas filosóficas espirituales, los mimamsakas, los jainistas y los lokayatas. Y con esto agotaríamos todas las escuelas no budistas en este enfoque sintético, ¿verdad? Posteriormente vamos a ir viendo cada una de ellas ya a mayor profundidad. Entonces, aquí las pusimos como una escalera. El, estas 9 escuelas que tenemos la teísta que no existía en la India antigua, hoy día existe, ¿no? Con la madre Teresa, y otras que fueron, se instalaron en la India. Pero en la India existían estas cuatro, nayáyicas, samkhyas, mimamsakas, jainistas y los lokayatas, que habíamos dicho que eran en aquel entonces una minoría, los lokayatas. Hoy día pues se han reproducido como conejos, como los gatitos de Pedro. Este, pero no solo eso, sino que hoy día los lokayatas tienen el poder en muchas partes del mundo. Y luego vienen las escuelas budistas basadas en principios. Las escuelas no budistas son basadas en creencias, más bien. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando veamos las diferencias entre ambas. Entonces, la sesión pasada vimos estas tres, las teístas, los nayáyicas y los samkhyas, y hoy vamos a ver mimamsakas, jainistas y lokayatas. Y lo vimos en una sola línea, y vemos cómo va evolucionando, ¿verdad? Empezamos con Dios, las categorías, los principios, los rituales, la ética, la materia, la experiencia, la representación, la mente y la vacuidad. Yuri, ¿estás compartiendo? ¿Por qué no se ve? A ver. Bueno, yo sí la veo. Sí, a ver, entonces, checa acá la pantalla, Dulce. Sí se ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, ya. ¿Ya? Ok. Entonces, aquí, bueno, pusimos del 0 al 9, ¿verdad? Porque contamos las 9 escuelas filosóficas de la India antigua, que serían estas, estas 9 acá, que esta es digamos, las 9 escuelas filosóficas espirituales, ¿no? De la India antigua. Pero nosotros aquí en Occidente, pues, venimos de esta tradición judeocristiana, ¿no? O teístas. Entonces, consideré que era muy importante incluirla y verla, y compararla con las otras escuelas, ¿no?
¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que cada escuela tiene sus estructuras cognitivas, ¿no? Y entonces, esas estructuras, digamos, que ocupan un lugar en nuestra mente, un espacio, una posición en nuestra mente. Y así como decían Al Ries y Jack Truss, los expertos en posicionamiento en mercadotecnia, cuando ya nuestra mente está posicionada una idea, no puede entrar otra. Y es como en un estacionamiento, ¿no? De coches, donde ya hay un espacio ocupado, pues no puede entrar otro coche, ¿verdad? Así pasa en nuestra mente. Entonces, y lo que vamos a ver es que estas estructuras, pues, van haciéndose, quizás lo podría poner así, ¿no? Se van haciendo más sutiles o sea, empezamos con estructuras más burdas y se van haciendo muy, muy sutiles en la medida en que vamos avanzando en las escuelas. Entonces tenemos que empezar con las estructuras más burdas para luego poder entender estas estructuras muy sutiles, ¿no? El, y habíamos visto acá, entonces tenemos en Occidente, tenemos las 5 escuelas no budistas, que son los Nayáyicas, Samkhya, Mimamsakas, Jainistas y Lokayatas. Nada más que de ellas, estas 4 primeras, y luego con la teísta, son existencialistas, ¿sí? Porque creen que algo existe, ¿sí? Y como por ejemplo, en este caso, existe un Dios, ¿no? En esto coinciden, quizás estas 2 primeras, ¿verdad? Hablan de un Dios acá. Pero todas coinciden estas de que existe un alma, hasta las nihilistas que no creen ni en Dios ni en el alma, ¿verdad? Y luego las budistas que también van a plantear el Buda, acá sería no alma, ¿no? Anatta en sánscrito o ay, se me fue en pali. Anatta, a ver, no te me acuerdo, en pali. Ok, entonces estas plantean que no hay alma, ¿no? ¿Sí? Entonces, para los occidentales nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Porque venimos del paradigma de hay un Dios, hay un alma, y estas de acá, sobre todo, o sea, más fuerte desde los jainistas, los lokayatas, o sea, no hay un Dios creador ni salvador. Puede quedarse en duda de si hay un Dios absoluto, ¿verdad? Esa parte. Entonces, aquí vemos, y las budistas, que son las escuelas del camino medio, ¿no? Entonces, aquí era para ver así en una sola línea estas escuelas, y la inteligencia artificial eligió una palabra para cada escuela, que es esta que está acá arriba. En algunas sí podría coincidir con la inteligencia artificial, pero no con
no con todas. Entonces, luego les pasaré. Todavía estoy dudando de esas palabras. Porque estas, sí, la escuela 9 es la que habla más de la vacuidad, pero estas 4 son las escuelas de la vacuidad, no solo la 9. ¿Sí? La escuela Shittamatra sí es la escuela de solo mente. Esta sí, es lo que significa Shittamatra. ¿Sí? Los locayatas, pues sí, son materialistas, pero lo que más los caracteriza es que son nihilistas, ¿sí? Y otra cualidad es que son hedonistas, ¿sí? Y eso no lo destacó ahí Entonces no hay una sola palabra para ellos, tendremos que ponerles por lo menos 3 palabras para ellos, para diferenciarlos. Y entonces, pero eso, bueno, luego les va a tratar de hacer una sola palabra y pelearme con la inteligencia artificial para ver por ejemplo, los jainistas puso que son la ética, pero bueno, todas tienen una ética. Ellos más bien son, yo diría, karma intensos. O sea, para ellos toda la clave es purificar el karma pasado de vidas pasadas y de esta vida, ya no generar más karma negativo, ¿no? En esta vida. Entonces, por eso traigo algunas dudas de que si pudiéramos poner una sola palabra. Los teístas, pues sí creen en un Dios creador que crea al mundo y a los seres, ¿sí? Pero bueno, y los nayáyicas, pues vemos que ellos creen en Brahma, que es como un Dios absoluto, pero veíamos la sesión pasada, que Brahma es permanente, y entonces no puede crear a un mundo acá, o sea, aquí Dios, el ateísta, Dios crea el mundo y a los seres. Es Adán y Eva y en el paraíso terrenal, ¿no? Hasta que se comen la manzana y los expulsan de ahí. Los nayáyicas dicen, no, un Dios permanente o eterno no puede crear un mundo impermanente y a seres impermanentes como somos, ¿verdad? Pero pero Brahma es tan poderoso, tan sabio, que crea Ishvara. Ishvara es impermanente y él en un sueño crea a los seres y al mundo, ¿no? Que es lo que se conoce como la Maya o la red de la ilusión, ¿verdad? Nos crea. Luego los Samkhya pues, no creen en un Dios así viejo, barbón, o humanizado. Ellos creen en un principio universal que es Prakriti y en un alma universal, Purusha, ¿no? Y los Mimamsakas, pues ahí va a haber una gran variedad, pero ellos creen en los devas, ¿no? No como un dios creador, sino ellos creen en la Trimurti y está conformado por Brahma, pero Brahma aquí no sería el único dios como aquí para los nayáyicas, sino Brahma es el principio de la creación, del nacimiento, pero luego está Vishnu, que es el crecimiento, el desarrollo, y luego está Shiva, que es la muerte, ¿no?
Y ahí vienen sus famosas 3 gunas, ¿no? Que son lo que para ellos todo está representado por esas 3 gunas, que es ellos son más complejos, ¿verdad? Por eso se me acabó aquí el espacio. Este, ellos hablan acá de estas 3 gunas que están relacionadas precisamente con Brahma, Shiva y Vishnu, que es los sádvicos, los rajásicos, los tamásicos. Y de hecho para la medicina es muy importante, ¿no? Pero esto no se conoce en Occidente, pero es muy importante porque una medicina sádvica no le va a hacer efecto casi a un, a un tamásico, ¿verdad? Son muy suavecitas esas medicinas para ellos. Y una medicina tamásica va a ser muy, muy fuerte para un sádvico, ¿verdad? Pero eso no sé por qué la medicina occidental no ha evolucionado a ese nivel, ¿no? Pero sí, esto era una sabiduría que se sabía desde la antigüedad, y eso lo vimos en la pandemia. En la pandemia se tuvieron que hacer menjurjes sádvicos, por ejemplo, el menjurje verde, ¿no? Que es con tomillo, romero, orégano y aceite de oliva, que es como un pesto, ¿no? Es muy suave. Pero en cambio, para un tamásico, pues ellos requieren, no sé, la leche del tigre, ¿verdad? Con ajo, cebolla, alcohol, ¿no? Cosas mucho más fuertes, ¿no? Y un rajásico, por ejemplo, el jengibre curtido, ¿verdad? Entonces, pero para ellos todo, la música, los colores, todo está relacionado con estas tres gunas. Entonces, si ven, ellos, claro, sí están muy enfocados en rituales, pero no solo en rituales, en sacrificios también, y en baños, ¿no? Ahí en el río Ganges, baños de purificación. Entonces, bueno, esto era para verlos así, ¿no? En una sola línea, acá. Y bueno, y hoy vamos a hablar de estas a la vez pasada hablamos de estas 3 primeras escuelas, ¿no? Los teístas, los nayáyicas y los samkhyas. Hoy vamos a hablar de estas 3 vimansakas, jainistas y lokayatas. Y veíamos la vez pasada que podíamos dividirlas así con un río de las escuelas no budistas, basadas en creencias que reifican. Y del otro lado, las escuelas budistas que están basadas más en principios y en la vacuidad, ¿no? Y en las escuelas no budistas, lo que impera es el dualismo, los conceptos, el mundo, el yo, el alma, Dios. Y en las escuelas de la vacuidad, lo que impera es la vacuidad del yo, la vacuidad del mundo, la vacuidad de la mente, ¿no? Que son temas que no conocen las escuelas no budistas, ¿no? No conocen, no los estudian y no meditan en ellos. Y es muy importante entender y meditar en la vacuidad del yo para obtener la liberación del samsara, o la vacuidad del yo y del mundo para obtener la iluminación, o incluso la vacuidad de la mente para tener una iluminación rápida, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso vamos a ir hablando más posteriormente, ¿no? Cuando veamos cada escuela. En una imagen, la inteligencia artificial nos hizo esta imagen tipo DNA, como de evolución, ¿no? Viene una escuela, plantea una cosa que es lo que está en verde y rechaza algo, ¿no? Por ejemplo, los teístas plantean un Dios creador y un Dios salvador y rechazan el ateísmo.
Pero luego vienen los nayayicas y ellos refutan un Dios creador y ellos plantean, aquí puso las categorías, sí, ellos plantean categorías, pero no solo ellos, también las otras escuelas plantean categorías, pero sí ellos son más enfocados en ello, pero entonces, ¿qué refutan y qué plantean, no? O sea, ¿qué destruyen y qué plantean? Y así va evolucionando. Hola María Luisa, bienvenida, buenas noches. Y entonces va subiendo, ¿no? Esta espiral hasta que subimos hasta arriba. ¿Cuál es el procedimiento? Se partimos del principio que la mente no es un lienzo en blanco, que es un territorio ya ocupado, ¿sí? Podríamos decir que la mente es como una tierra ignota, una tierra desconocida, como eran estos mapas de la Edad Media, donde dibujaban el mundo conocido y la parte no explorada, no conocida, ponían ahí dragones o leones o así. Y hasta que creo que fue Merca el que hizo estos mapas primeros cuadriculares. Ajá, entonces podían saber, esta casilla ya la conocemos, sabemos que ahí hay una isla o ahí hay puro mar, ¿sí? Pero había casillas que estaban desconocidas, que esa era la terra ignota. Entonces, el, igual podemos ver con las estructuras cognitivas, si a la hora de estudiar estas escuelas, nosotros podemos decir, bueno, yo he estudiado la escuela 1, la 2, entonces para mí no es una tierra ignota, no es una tierra desconocida, ¿sí? Conozco, ¿sí? ¿En qué creen? Y ahí que decíamos, tenemos que partir como los abogados, acepto sin conceder, ¿verdad? El, déjame ver en qué creen, déjame ver cuáles son sus estructuras cognitivas hasta que encontremos las grietas, las fallas que tiene esa estructura cognitiva y entonces se derrumba solita, ¿sí? Entonces se puede refutar esta escuela y entonces podemos crear nuevas estructuras cognitivas ahí. Que decíamos que es como cuando los conquistadores españoles vinieron a estas tierras, pues había mucho terreno para poner sus iglesias, ¿verdad? Pero no, la iglesia tiene que ser exactamente encima del templo azteca. Hay que demoler el templo azteca y que incluso con sus ruinas, con sus piedras, sobre sus ruinas hacer el templo, la nueva catedral o la nueva iglesia, con las piedras, ¿verdad? Del templo azteca, ¿verdad? Sí. El, porque ya está posicionada en nuestra mente el lugar de la religión, ¿sí? Entonces, no pueden coexistir las estructuras cognitivas viejas con las estructuras cognitivas nuevas, ¿verdad? Este, entonces, no se trata solo de ver la reacción que nos genera cada escuela. Claro, cuando las estudiamos, hay unas escuelas con las que nos sentimos muy identificados, nos gustan, sentimos empatía, cercanía, coincidencia, porque quizás si creemos que hubo vidas pasadas, pues pertenecimos a esas escuelas. Y hay otras escuelas que nos disgustan, nos molestan, sentimos rechazo, enojo, ¿sí? A mí me pasaba con la escuela, con lo de los mimansacas, la 3, y ahora que la inteligencia artificial propuso un examen para que que nos puede evaluar en qué escuelas estamos, resulta que me dijo que salí el resultado que yo era mi manzaca. Y entonces yo dije, ¿cómo? O sea, debe haber equivocado. Entonces, claro, estoy solicitando revisión de examen porque, claro, hay una frase que dice que se usa mucho en coaching, que es se dice lo que te choca, se la voy a poner acá. Este, lo que te choca, te checa, ¿sí?
O sea que, cuando era adolescente, mi hija mayor, un día me estaba platicando de 3 amigas, ¿no? Todo lo que no les gustaba, lo que no les gustaba de sus 3 amigas, sus defectos o sus fallas o sus comportamientos. Y yo la escuchaba y luego ya cuando acabó de hablar le dije, ¿me estabas hablando de ti? No, no, te estaba hablando de mis amigas. Ah, yo pensé que te estabas describiendo, porque eres igualita a ellas, ¿sí? Entonces, claro, lo que le chocaba de sus amigas era porque ella misma no lo quería tener en ella misma, ¿verdad? Entonces, quizás a mí me pasó eso con los Vivansacas. Lo que me choca de ellos es porque quizás yo en otras vidas, pues, me checaba, ¿no? A lo mejor yo estaba por ahí, pero sí fue muy confrontativo. Entonces dije, no, ese examen se tiene que revisar a fondo. Entonces, decíamos, la mente no es un lienzo en blanco, es un territorio ya ocupado, está llena de conceptos, creencias, estructuras que interpretan la realidad antes de que la cuestionemos. A esto se le llama estructuras cognitivas. Y algo así similar es lo que plantea el constructivismo, sí, este modelo educativo, ¿no? Que plantea que ya existen ciertos conocimientos dentro de un estudiante. O sea, que un maestro no está en un lienzo en blanco, ¿verdad? Sino que ese estudiante ya trae ciertas ideas preconcebidas, ciertas experiencias, informaciones, conocimientos, y que sobre ellos hay que empezar a trabajar, ¿verdad? Porque la mente no es un territorio desocupado o un espacio vacío en blanco, no es como un disco duro vacío, ¿verdad? O en blanco que vamos a ir llenando, sino que ya está pregrabado, ¿sí? Si creemos que existen otras vidas, ya viene de otras vidas. Por eso de repente viene un niñito de 3 o 5 años que empieza a tocar el piano como Mozart y decimos, ¿cómo es posible eso? Si yo ni en toda mi vida he podido tocar ni una tecla del piano. Entonces, porque en otras vidas él ya trabajó eso, ¿verdad? El, entonces, partíamos de la frase que dice Dharmakirti, mientras no se refute el objeto de la cognición errónea, es imposible cesar esa cognición errónea. Y esto nos da la clave de las escuelas filosóficas espirituales. Porque, claro, aquí le llama objetos de cognición, ¿verdad? Dharmakirti. Pero un objeto de cognición sería igual a estas estructuras cognitivas que llamamos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Y entonces lo que dice es, si no refutamos estas estructuras cognitivas, él plantea erróneas. La inteligencia artificial dice, no necesariamente son erróneas porque fueron funcionales o son funcionales, ¿no? Entonces estas fueron funcionales en nuestro pasado o son funcionales en el presente, ¿sí? Entonces, erróneas nos podría llevar así a una polémica, ¿verdad? Con esas escuelas, es que viven en el error, están equivocados. Y no, cada persona esto lo tenemos que ver con ecuanimidad. Cada persona está en su propio nivel de desarrollo y ninguna escuela es mejor que la otra. Sí es cierto que las escuelas superiores están más cerca de la verdad, sí, absoluta, sí, pero nosotros, cada quien tenemos nuestra verdad relativa. O sea, si ponemos la verdad absoluta, sí,
estas están más cerca, pero tenemos estas verdades relativas, o podemos decir verdades con B minúscula, ¿no? Y las otras con... Y la mejor escuela es en la que nosotros estamos, la que nos permite entender nuestra realidad. Si es la teísta, es la mejor, si estamos ahí, ¿verdad? O la Samkhya, ¿sí? Entonces, digamos que todas estas son verdades relativas. Y, y entonces tenemos que ver esto con ecuanimidad. ¿Qué es la ecuanimidad? Es que cada ser está en su propio nivel de evolución o desarrollo. Entonces, no debo juzgar, criticar a los otros. Dejen poner acá esto. Que esto se va a estar subiendo. Entonces, no debo juzgar o criticar o condenar, que sería a los demás, sino entenderlos, comprenderlos. No, se requiere mucha tolerancia y paciencia y aceptación sabia que se llama Dioniso Manasikara en sánscrito, ¿sí? Entonces, esto es parte de lo que nos enseñan las escuelas filosóficas, ¿verdad? Si yo me pongo a juzgar a los teístas o a los no teístas como los locayatas, de ellos chocan, ¿verdad? Lo vamos a ver acá, ¿no? Este debate que hay mucho en Occidente entre creacionistas y evolucionistas, ¿verdad? Los que creen en Dios y los que niegan a Dios, los ateos. Entonces chocan, ¿verdad? Estos, ¿sí? Y entonces el riesgo es caer en soberbia, en pensar que yo soy el dueño de la verdad absoluta. Y sí, quizás sí hay una verdad absoluta, pero no es la mía, ¿verdad? Entonces yo tengo mi verdad relativa, ¿no? Cuando quiero imponer mi verdad a los demás, entonces ahí lo que está imperando más es mi ego, mi soberbia, ¿sí? Mi intolerancia, ¿sí? Pero sí, para ir avanzando, decíamos, tenemos que ir a hacer algo exigente, que es, no basta con aprender algo nuevo, no basta con ampliar la perspectiva, que es bueno, ¿no? Esto, si lo hacemos, pues esto aumenta nuestra cultura, el estudiar las escuelas, ¿verdad? Filosóficas, y eso es bueno. Y bueno, aprender algo nuevo siempre es bueno, ¿sí? No, aquí tenemos que desmantelar aquello que se cree que existe. Pero más que tratar de destruir las religiones o las creencias de los demás, no, tenemos que destruir las estructuras cognitivas que tenemos atornilladas en nuestra mente, ¿verdad? Ahí, de esta vida o de vidas anteriores, ¿sí? Porque si no desmantelamos esas estructuras cognitivas, no vamos a poder instalar las nuevas estructuras cognitivas, ¿no? Que es lo que decía Dharmakirti, ¿sí? Entonces, el proceso es siempre el mismo. Uno, hay una forma de entender la realidad que se da por válida y que muchas veces no lo cuestionamos, que es nuestro paradigma, ¿verdad? Nuestra cultura, nuestra visión del mundo, nuestra cosmovisión. Hasta que detectamos una grieta o contradicción, ¿verdad? Aquí hay una grieta, hay una contradicción.
hay una incongruencia, hay algo que no checa, ¿sí? Algo que no checa o algo que nos hace ruido. Y entonces la mente misma, es, digamos, no encuentro la palabra, pero como que desaparece esa estructura cognitiva, ¿verdad? A la hora de encontrarle que tiene sus fallas. Y entonces queda el espacio vacío para que venga una nueva estructura cognitiva, ¿sí? Y de esta manera vamos evolucionando, ¿sí? Vamos subiendo, ¿no? Partíamos de esta estructura cognitiva vieja, ¿sí? Quizás aquí sería primero encontramos esas grietas, esas contradicciones, y entonces se viene la demolición, la refutación de esas estructuras cognitivas viejas para que puedan instalarse las nuevas. Y esto es lo que requerimos en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro camino espiritual, ¿sí? Y entonces la vez pasada empezamos este resumen de las 10 escuelas. Empezamos con los teístas. Decíamos que plantean un Dios creador, un Dios salvador, un Dios permanente, un Dios que crea el mundo y a los seres. Luego llegan los nayáyicas, que dicen, pues no puede haber un Dios permanente o sea, le voy a poner acá, ¿cómo refutan acá? Ellos, lo voy a poner aquí, quizás, o sea, bueno, ellos, ¿qué refutan? Ellos refutan, no, un Dios, un Dios permanente no puede crear a un mundo y seres impermanentes. Podríamos igual decir, un Dios perfecto no puede crear a seres imperfectos, ¿verdad? Pero no significa que nosotros seamos imperfectos, sino somos perfectibles. Pero entonces ellos refutan a esta idea de este Dios creador. Y entonces ellos plantean, ok, a un Brahma que es permanente, pero que crea Ishvara impermanente, y en un sueño, en un crear la malla, ¿no? Esta red de la ilusión. O sea, en un sueño nos crea a los seres y al mundo, que somos impermanentes igual que él, ¿verdad? Y entonces estamos como sujetos al poder de este demiurgo, ¿no? Que es Ishvara, ¿sí? Y luego vienen los Samkhyas, veíamos, y los Samkhyas que refutan. Ellos dicen, no puede haber un Dios antropomórfico. Y entonces ellos, así barbón, viejo, ellos dicen, no, hay un principio universal y un alma universal, ¿no? Y de aquí, el, surge todo, surgen los seres y surge el mundo, ¿no? Sí, entonces esto es lo que vimos la sesión pasada. Ahí nos quedamos y ahora decíamos, nos toca ver las otras 3 escuelas, ¿no? Vimos esto y ahora nos toca ver los Mimansakas. ¿Qué van a plantear cómo van a refutar los Mimansakas? No solo a los Samkhyas, sino también a los Nayáyicas y a los teístas. Y de hecho, así sintetizando, o sea, los Mimansakas dicen, no, todo esto que plantean los teístas, los Nayáyicas, los Samkhyas, son puros inventos humanos, todo cuentos humanos.
Y ellos dicen, la mente humana es imperfecta, y todo lo que crea la mente humana es imperfecto. Entonces no es confiable. Dice, lo único que podemos creer, estos Vedas no fueron escritos por humanos. Lo voy a poner acá para irlo poniendo así, para que veamos así la síntesis de qué creen los Mimamsakas, qué refutan, ¿no? Los Mimamsakas, que vienen a refutar. Dejen poner acá. Entonces, ellos refutan, ellos dicen, o sea, son cuentos humanos, ¿no? La mente es imperfecta y todo lo que haga pues, va a ser imperfecto, entonces no es confiable. Lo único y entonces lo que plantean ellos es que solo podemos creer en los Vedas, los Upanishad, por ejemplo, o el Bhagavad Gita, ¿no? Que no fueron escritos por humanos, sino por devas, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que hacer es estudiar esos textos sagrados, pero no los podemos estudiar directamente, sino tenemos que tener el acceso a un brahman, un sacerdote, y claro, tenemos que hacer ofrendas, sacrificios, ¿no? Para poder tener derecho a que el Brahman, que es como un intermediario, con los devas, nos los enseñen, ¿verdad? Y entonces de esa manera podemos renacer en el paraíso de los devas, ¿sí? Y mientras estemos con nuestros deva, no vamos a acumular más karma, ¿no? No vamos a perder ese estatus, ¿no? Ese es básicamente lo que plantean. Entonces vamos a ver acá, dice, los Samkhyas planteaban que el problema ya no está en el mundo, pero aún no está completamente en la mente, ¿no? O sea, ellos decían, si se acuerdan, o sea, teníamos que dejar de identificarnos con el cuerpo, con los sentidos, con los objetos de los órganos de los sentidos, para poder conectarnos con nuestra alma individual y poder unir nuestra alma individual al alma universal, que es Purusha, ¿verdad? Entonces, los Mimamsakas nos van a regresar un poco al mundo, ¿sí? Y los Lokayatas todavía más, ¿verdad? Entonces, los Mimamsakas pasan del énfasis de ontológico, que es del estudio de la creación, pasan a la acción. Aquí se da un giro interesante. Mimamsa no intenta profundizar metafísicamente de quién creó el mundo o un dios o la unión de Prakriti con Purusha. Intenta volver operativa la realidad y eso cambia el eje. Ahí empieza una desviación interesante, ritualismo versus liberación. Entonces, esta escuela 3 Mimamsa le da primacía a lo espiritual, al lenguaje y a la acción, ¿sí? La estructura cognitiva previa, los Samkhyas, ellos dicen que la realidad se explica mediante estos dos principios, ¿verdad? Purusha, que es la conciencia o el alma universal, podemos poner aquí, o el alma universal, y Prakriti, que es la naturaleza o el principio universal. Y
que al principio están separados, pero cuando se unen se crea un caos, una desarmonía, y de ahí surgen los seres y el mundo. Entonces, por eso dice el sufrimiento surge por confusión entre ambos, ¿no? Entre la unión de Prakriti con Purusha. Y la liberación se logra por discernimiento, plantean Viveka, pero es dejar de identificarse con el cuerpo y los sentidos para conectarse con el alma individual y luego unirse al alma universal, que es Purusha, ¿no? Los Mimamsakas dicen, no, ustedes están planteando una entidad central, Purusha, que no puede ser verificada ni demostrada. ¿Dónde está? ¿Por qué no la puedo ver? ¿No? Es algo universal, ¿sí? Entonces la cuestiona. Entonces viene la refutación, la demolición del dualismo Samkhya. Mimamsa no entra en una crítica emocional o existencial, hace algo más técnico. Contra Purusha como entidad independiente, ellos dicen, no es perceptible, no es demostrable, entonces no puede ser la base del sistema, ¿sí? Y se van contra la liberación por conocimiento propio, porque ellos dicen, conocer no transforma necesariamente, por esto que decíamos, de que, o sea, es un conocimiento humano, y como la mente humana es imperfecta, ese conocimiento es imperfecto. Se requiere el conocimiento divino que viene en los Vedas, ¿sí? Por eso ellos llegan a esta frase de saber no libera, ¿sí? Que va en contra de esta frase de, ay, no me acuerdo quién es, la verdad, creo que es de la Biblia, ¿no? La verdad os hará libres, ¿sí? Pero ellos dirían, sí, y solo sí es una verdad divina, no una verdad humana. No, para ellos, lo que plantearon estas tres escuelas, teístas, nayáyicas y samkhyas, son verdades humanas, ¿no? Creadas por humanos, ¿sí? Esto, claro, los teístas dirían, no, la Biblia o el Corán, ¿no? Es palabra divina, es lo que se conoce como palabra revelada, ¿sí? Pero bueno, los Mimamsakas dicen, no, la única palabra divina es los Vedas, ¿sí? Entonces, ellos plantean una separación radical sujeto-objeto. Ellos dicen, la experiencia no funciona como dos entidades separadas, ¿sí? Entonces, de alguna manera empiezan a trabajar en contra del dualismo, ¿verdad? ¿Sí? Que ese dualismo estaba mucho más marcado acá en los teístas, los nayáyicas y los samkhyas, de que pues, hay un Dios que crea el mundo, crea los seres, ¿no? O Brahma, o Ishvara, o un principio universal. Pero para los Mimamsakas no se puede separar tanto, no hay tanto este dualismo, ¿no? El, entonces ellos, o sea, cuestionan el dualismo, ¿no? Este, por ejemplo, entre lo divino y lo no divino. Entonces ellos plantean, ok, te tienes que unir a lo divino, a los devas, y están en contra de la centralidad del sufrimiento como problema. Ellos dicen, no es el eje principal, el problema no es existencial, sino es práctico y normativo, ¿no? O sea, es porque estás alejado de los devas, ¿sí? Y entonces tienes que acercarte a los devas. Mientras estés alejado de los devas, pues va a haber
ese sufrimiento, pero no es el eje principal, sino el eje es la separación que puedas tener con tu deva. Y entonces ellos plantean el colapso de la escuela Samkhya. Purusha queda como hipótesis indemostrable. La liberación por discernimiento pierde fuerza. El sistema depende de una abstracción. Ellos dicen la estructura se vuelve filosóficamente débil y plantean una nueva estructura cognitiva. Mimamsa redefine completamente el enfoque. La realidad se organiza a través de la acción correcta, Dharma. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos la acción correcta? Pues te la tiene que decir tu brahman o sacerdote, y porque él estudia y enseña los Vedas que recibe de los Devas, ¿sí? Entonces, y está prohibido que cualquiera podamos estudiar esos textos, ¿no? O sea, nada más los pueden estudiar ellos y enseñar ellos. Y entonces, por eso requieres hacerles ofrendas o sacrificios, ¿sí? Para que te den acceso a la verdad y a la acción correcta, que es este Dharma. Entonces ellos plantean la ontología que existe, el mundo es real, los fenómenos existen, el lenguaje, los veas, es autoridad válida, no se busca una ontología mínima, se acepta la complejidad sin reducirla, y parece el sujeto, existe un alma, Atman, es real y permanente, es el agente de la acción, el yo sigue siendo real, y ellos plantean la causalidad. La acción karma produce resultados inevitables. Aquí está el núcleo del sistema, que luego se va a volver más fuerte con los jainistas, ¿verdad? Pero con una diferencia clave, no depende de Dios, no depende de conciencia pura, depende de la correcta ejecución del ritual, ¿sí? El, el elemento central, entonces, es el ritual. Los Vedas no son textos simbólicos, son instrucciones operativas. El ritual genera efectos reales, mantiene el orden del mundo, produce resultados futuros, incluso si no se entienden completamente. Entonces, el problema no es metafísico, es no actuar correctamente, es decir, ignorar el Dharma, ejecutar mal los rituales, romper el orden. Y hay que recordar que no van a venir acá, pero ellos plantean que hay cuatro, cuatro, cuatro etapas en la vida humana. ¿Sí? Entonces ellos dicen, la primera es cumplir con nuestro deber. Y cuando uno dice, bueno, pero ¿cuál es mi deber? Ellos dicen, este deber depende de las castas, de a qué casta perteneces. Entonces está la casta de los brahmanes o sacerdotes, la casta de los guerreros, la casta de los comerciantes y la casta de los siervos, ¿no? O servidumbre. Sí, entonces depende, cada casta tiene que cumplir su deber y no puedes cambiar de casta. Y si tú eres de una casta superior y te casas con alguien de casta inferior, no subes a esa persona, sino te baja a ti. Entonces tienes estas castas. Entonces, lo primero es cumplir con el deber, y luego pues vienen los parias, ¿verdad? Y los animales, pero ellos no tienen alma para ellos. Ellos no tienen alma, entonces no alcanzan casta. No, los parias, que son los intocables, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cumplir nuestro deber de acuerdo a nuestra casta.
si cumplimos el deber, entonces vamos a obtener riqueza. Si obtenemos riqueza, vamos a tener acceso al placer. Y va a llegar un momento en que veamos que el placer no es la verdadera felicidad, nos harta, nos deja siempre vacíos, insatisfechos, con ganas de más, ¿verdad? Y entonces vamos a buscar la moksha, la liberación. Y cuando busquemos la liberación, pues necesitamos pues seguir estos rituales, seguir a los Vedas, seguir a lo que nos enseñan los brahmanes, porque esa va a ser la única manera de unirnos con nuestro Deva, ¿verdad? Entonces, la solución propuesta es seguir a los Vedas, ejecutar correctamente los rituales, cumplir con el deber, el Dharma. Lo que importa no es entender, es hacer correctamente. El punto de quiebre detectado por la siguiente escuela que van a ser los jainistas, acá. Entonces vamos a ir acá los jainistas, ¿no? Ahora, ¿qué van a refutar? Ellos lo que van a decir es que el ritual no es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos este karma negativo de acumulado de otras vidas y de esta vida. Entonces, el ritual no solo es el ritual, sino que todo lo que ellos van a plantear es que no crear más karma y purificar el karma, ¿sí? Entonces, ellos dicen, el ritual no transforma la conciencia, solo repite acciones. El ritual no elimina el sufrimiento ni purifica al individuo, ¿sí? Entonces, esa es la grieta que ellos detectan, ¿sí? Entonces dicen, el karma no se resuelve con ceremonias, se acumula en el individuo. Para ellos el karma es casi como una sustancia, ¿sí? A diferencia del budismo, ¿verdad? Que el karma no es algo que se pueda ver o tocar. Para ellos es como algo que traemos como pegado, ¿verdad? Acá. Entonces ellos dicen que los mansakas están ignorando la dimensión ética profunda y entonces para ellos la intención y la conducta importan más que el ritual, ¿sí? El, que no es suficiente con los rituales para purificarte, ¿no? O sea, para un Mimansaka ok, pues es suficiente, el ritual es vete a bañar al Ganges y ya con eso es como son aguas sagradas, ahí vas a salir purificado. Y pues, los jainistas dicen, no, requiere prácticas ascéticas, ¿no? Porque el sufrimiento sigue sin resolverse. Lo plantean el colapso, el ritual se vuelve mecánico, la acción pierde profundidad, no hay transformación interna real, la estructura se vacía. Y esto da pie a una nueva formulación. El jainismo plantean la purificación radical del alma mediante la ética extrema. Entonces, por eso llevan su escobita para ir quitando a los insectos en el camino, o se ponen estas velos o mallas acá en la boca para no estar respirando insectos, o cuando toman agua, ¿no? También la tienen que filtrar para que no vayan a tomar a ningún insecto, o barrer los asientos, que no haya ningún animalito por ahí. Entonces ellos son vegetarianos, ¿no? O veganos, ¿no? Más bien intensos, ¿no? O sea, no pueden comer animales, porque eso genera karma. La lectura estratégica es que Mimans hace un movimiento clave, elimina la dependencia de entidades no verificables, ¿sí? O si regresamos un poco acá, que veíamos acá, el, los, dejen poner acá, esta parte
de decíamos, ok, los teístas creen en un dios, ¿verdad? Los nayáyicas creen en Brahma. Los samkhya creen en Prakriti y en Purusha. Y los Mimamsakas creen en los devas. Entonces los jainistas dicen, no, voy a bajar esta acá. Ellos dicen, estas son entidades no verificables, ¿sí? Entonces, es lo que decían, o sea, el problema no es ontológico, no es ver qué existe que no puedo comprobar, sino qué puedo hacer, ¿verdad? Ellos se van a centrar aquí en un poquito tanto como los locayatas, el problema se va a ir un poco más a la acción, más que a las creencias, ¿verdad? Un poco acá. La diferencia de las primeras tres escuelas es que, según los Mimamsakas, estas son creencias inventadas por los seres humanos, y en cambio sus creencias vienen de los devas, ¿no? De revelaciones divinas, ¿sí? Los jainistas no creen en un dios, no creen en seres superiores, creen en maestros que van más avanzados que uno en el camino, ¿sí? Pero no hay ningún. Entonces, por eso dicen, elimina la dependencia de entidades no verificables y centra la realidad en la acción, da un sistema operativo claro, pero reduce la transformación a cumplimiento externo, ¿sí? Esto es interesante, ¿verdad? Porque esta acción es, esta acción para ellos se va a traducir casi en ascetismo, y curiosamente, los locayatas van a hacer todo lo contrario, ellos van a entrar a hedonismo, ¿verdad? O sea, los locayatas pecan de más. Acá estos, por decirlo, ¿no? Va a poner entre comillas, ¿no? Pecan de más, y en cambio los jainistas pecan de menos, ¿sí? Se reprimen, este, pueden pasar ayuno, ¿no? Prácticas muy extremas, y en cambio los hedonistas, se vuelven muy indulgentes, ¿no? Muy sibaritas, ¿sí? Este, entonces, viene el cierre. Aquí ocurre una desviación importante. El foco pasa de comprender a ejecutar, pero aún no se resuelve lo esencial, la transformación profunda del individuo. Entonces, en el siguiente paso, la escuela cuarto, los jainistas, ahí el problema se vuelve ético y radical. Y vamos a entrar a el, o sea, que los jainistas plantean la responsabilidad absoluta sobre el karma, ¿sí? Y plantean que todo lo que haces, piensas o eres tiene consecuencias directas sobre tu estado, ¿sí? El, entonces ellos plantean una purificación absoluta del alma mediante la ética radical. La estructura cognitiva previa a los Mimamsa, la realidad se organiza a través del Dharma, decíamos, la acción correcta, la ejecución de los rituales, el cumplimiento del deber,
Pero los jainistas dicen la acción ritual no transforma realmente al individuo, y entonces vienen a demoler el ritualismo e introducen un giro contundente contra el ritual como vía de liberación, porque dicen el ritual no purifica el alma, repetir acciones no elimina el karma, y cuestionan la autoridad automática de los Vedas, que no garantizan verdad ni liberación, y contra la externalización del proceso. Ellos dicen la transformación no ocurre afuera, ocurre en el individuo, ¿sí? Entonces aquí el giro se va dando de entidades no verificables, se va dando a la acción, ¿verdad? Pero ellos empiezan a ir un poco más adentro. Hay que ir hacia el karma ahí, ¿no? Que está acumulado en este individuo de esta vida y de vidas pasadas. Y entonces él plantea que toda acción tiene consecuencias directas, que las acciones no son neutras, y se produce el colapso de Mimamsa, el ritual pierde eficacia real, la acción mecánica se vuelve insuficiente, el sistema deja de explicar la transformación, la estructura queda vacía y plantean su nueva estructura cognitiva. El jainismo redefine completamente el problema. El alma está literalmente contaminada por el karma, ¿sí? Y entonces hay que descontaminar el alma, ¿sí? Hay que purificar el alma. Entonces, para ellos, ¿qué existe? Nada más el alma, que ellos llaman jiva. Es real, es individual, es eterna, es consciente. En cambio, lo que no es alma, el ajiva, el A es negación siempre, ajiva, es la materia, el espacio, el tiempo, el movimiento. Para ellos el punto clave es el karma no es solo moral, es material. Para ellos el karma es una sustancia, ¿sí? Estos plantean un modelo del karma. El karma es una sustancia sutil, se adhiere al alma, la ensucia, con cada acción, pensamiento, intención, deja una huella material. El sujeto, el yo, el alma es real y permanente, está atrapado por el karma. No hay disolución del yo, hay purificación del yo, ¿verdad? Entonces, al limpiar tu alma, limpias al yo, ¿verdad? No lo tratas de disolver como lo va a plantear el budismo. El problema identificado, el problema fundamental es la acumulación de karma en el alma, que ocurre por acciones, pensamientos, emociones, apego, todo contamina. La solución propuesta es extrema, detener y eliminar el karma. Como no generar nuevo karma, no violencia. Ellos plantean ahimsa extrema. Ahimsa es la no violencia, es lo que practicaba Gandhi, ¿verdad? Es el, se podría decir que Gandhi era muy jainista, ¿verdad? El, plantean el no apego, el control total, eliminar el karma acumulado mediante austeridad, ayuno, disciplina radical. Entonces, ellos vienen a plantear aquí un ascetismo extremo. Y esto tuvo mucho impacto en la India. Hay que recordar que el Buda, antes de ser Buda, primero fue príncipe, ¿verdad? Luego hizo un ascetismo extremo durante 6 años, siguiendo esta forma de ver las cosas de los jainistas, hasta que el Buda vio que eso no lo llevaba a la liberación, ¿verdad? Del sufrimiento. O sea, que era dejar de comer, incluso hasta dejar de beber, dejar hasta de respirar a veces, ¿sí? Hasta que se quedó en los huesos, ¿verdad? El, ellos piensan, los jainistas, que el ascetismo permite liberar completamente al alma, ¿no? El Buda se dio cuenta, pues, que estuvo cerca de morir. Él dijo, considera que no había en el mundo, ni había habido en el mundo un ser que hubiera practicado el ascetismo de la manera más extrema en que él lo practicó, y
Y no, entonces él fue cuando tiene ese insight y plantea el camino medio, ¿no? Ni la vida de príncipe, ni la vida de una zeta extremo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el punto de quiebre detectado por la siguiente escuela Locayata o Charvaca o Carvaca, identifica una grieta radical. La existencia del alma y del karma no puede ser demostrada, ¿sí? Y entonces la refutación desde Locayata, no hay evidencia del alma, no es perceptible, el karma como sustancia es indemostrable, la vida después de la muerte es especulación, ellos no creen en vidas pasadas ni vidas futuras, ellos creen en la aniquilación, ¿verdad? Ellos plantean aniquilación. O sea, lo que hemos visto, que ellos plantean que el cuerpo es igual como la cera de una vela. Hacen esta analogía, ¿verdad? Y la mente es como el, el fuego de la vela, ¿no? Y ellos dicen, cuando se acaba la cera, se apaga el fuego, ¿no? Se apaga la vela y pues no queda nada, ¿verdad? Por eso plantean la aniquilación. Entonces no hay un alma eterna. Y esto, por eso ellos dicen el ascetismo extremo es innecesario. Nada más vienes a sufrir, el, desaprovechas los placeres que te da la vida. Entonces, para ellos, los locayatas, se da este colapso, el alma pierde fundamento empírico, el karma se vuelve una hipótesis, la ética radical pierde justificación, la estructura se vuelve insostenible desde un punto de vista empírico. Esto se parece más a lo de hoy, ¿verdad? Al materialismo, al consumismo, ¿sí? Al hedonismo, que es lo que prevalece hoy día, ¿no? En el mundo, ¿sí? Entonces, el, y al nihilismo. Y eso explica por qué se han cerrado muchas iglesias o las iglesias están vacías o las convierten ahora en discotecas, ¿verdad? Las, las iglesias en varias partes del mundo, ¿sí? Porque digamos que el mundo se ha hecho más locayata, ¿no? Este, Antes eran minoría y no tenían el poder, y ahora en cambio son mayoría y tienen el poder. Y entonces eso está haciendo colapsar al planeta, ¿verdad? La humanidad. La apertura. ¿Qué aportan los locayatas? Y bueno, yo fui locayata, ¿verdad? La mayor parte de mi vida, 30 años fui locayata. Entonces a veces mm, soy muy crítico, ¿verdad? Los locayatas, pero acuérdense la frase, lo que te choca, te checa. El, y luego vamos a ver que la séptima escuela, los sutántricas, con un enfoque muy locayata alcanzan la liberación, ¿sí? Entonces no es tan malo los locayatas. Los locayatas se les decía en la antigüedad a estos, este, los que han llegado lejos. El problema es que son la quinta escuela, están a la mitad del camino de su desarrollo espiritual. Pero como vienen a derrotar a las otras escuelas, están llenos de soberbia, ¿verdad? Este, y el problema es que detienen su desarrollo, ¿sí? Ya no estudian, ya no practican para dedicarse nada más al hedonismo, a los placeres mundanos. Entonces, por eso es el más peligroso, por eso lo puse acá
en rojo, porque es el paradigma de más riesgo, ¿verdad? De todos los que existen, ¿verdad? Y precisamente es el que está prevaleciendo en el mundo. Pero no es tan negativo. O sea, han llegado lejos porque, o sea, no creen en Dios, no creen en el alma, ¿sí? Ahí lo pongo acá, ¿no? O sea, los locayatas estos, o sea, no creen en Dios, ni en el alma, no creen en vidas pasadas o futuras, no creen en el karma, ¿sí? En síntesis, o sea, no creen en nada espiritual. Son materialistas, son ateos, son escépticos, son comunistas, ¿no? Los comunistas piensan que no son una religión, pero como dice Eduard Conce, el comunismo es otra religión, ¿verdad? El marxismo es otra religión, ¿no? Sí, son marxistas. Son, Marx decía que la religión es el opio de los pueblos, ¿verdad? Y ellos creen que los sacerdotes son parásitos, que no saben ganarse la vida de otra manera más que engañando a la gente. Y entonces por los locayatas quisieran destruir todos los templos, todas las iglesias. Para ellos Dios ha muerto, como decía Nietzsche, o nunca existió, ¿verdad? Entonces, ellos vienen a cuestionar a los jainistas porque dicen, "Ah, o sea, ese ascetismo extremo es absurdo, no sirve para nada, ¿no? No hay otra vida, entonces nada más hay esta vida, entonces disfrútala, no, eso que estás haciendo, ese karma no existe, ¿verdad? Y, y cuestionan pues que todos estos devas o dioses que vimos acá pues, fueron creados por humanos, este, o sea, ellos dicen, el Dios no creó al hombre, el hombre creó a Dios, ¿sí? El Dios no creó al ser humano, los seres humanos crearon a los dioses, ¿sí? Entonces, por eso dice que han llegado lejos, pues cuestionan todo lo demás, ¿sí? El, y entonces se puede entender como algo muy negativo, ¿verdad? Y sí, puede ser muy negativo, porque al no trabajar su parte espiritual, se van a agostar su karma de esta vida y de vidas pasadas, se van a agostar su mérito, ¿sí? Y lo más seguro es que renazcan en reinos inferiores ellos, ¿sí? Porque paran su trabajo espiritual, ¿sí? Pero es muy bueno ese escepticismo. El escepticismo no es malo, nos evita caer en el dogmatismo, en el absolutismo, ¿sí? En creernos dueños de la verdad absoluta. Entonces, pero se dan cuenta, están aquí a la mitad del camino y ya no caminan más allá, no van más allá. Eso es lo peligroso para ellos, ¿sí? El, ya, yo, de hecho, pues, si hubiera seguido como locayata, pues, no creo que hubiera llegado a sobrevivir hasta ahora. De hecho, pues no sé, para poner algo esotérico, una, una psíquica me dijo que yo me había quitado la vida en 2 ocasiones anteriores, ¿verdad? Que me había ido a una cueva a trabajar la parte espiritual, pero no lo logré y entonces había hecho el voto de que en esta vida ya no me iba a quitar la vida y que no me iba a apartar de la sociedad, ¿verdad? Entonces, el, sí veo con tristeza y con preocupación el haber sido 30 años locayata. Este, o sea, como que desperdicié ahí mi vida, ¿verdad? Este, si yo hubiera empezado
camino espiritual antes, no sé dónde estaría ahora, ¿verdad? No sé si ya me hubiera liberado, pero bueno, el, es ese peligro de los locayatas, pero ese escepticismo de los locayatas a mí me sirvió para no tragarme ningún cuento, ¿sí? El escepticismo no es malo en tu camino espiritual, pero tienes que seguir adelante, ¿verdad? ¿Sí? Hay que cruzar el río. Veíamos acá, ¿verdad? Aquí hay este río que separa, el Buda llegó y refutó a todas las anteriores escuelas, ¿verdad? Entonces aquí podríamos decir que está simbólicamente, ¿no? Analógicamente, este río que nos separa, lo voy a poner en azul, así para como los ríos. Este río, ¿no? Que separa, cómo cruzar. Y la vez pasada que en el primer curso de las escuelas filosóficas, ahí me atoré yo mucho, ¿no? Y nos pasamos varias semanas, meses incluso, que no podíamos cruzar el río, porque Kunsan, de quien yo aprendí estas escuelas en su curso, pues sus alumnos, sus discípulos, pues ya eran budistas, entonces ya tenían ciertas bases, ciertas estructuras cognitivas, ¿verdad? El- y pues yo podía explicar bien estas escuelas, de, explicamos de la 1 a la 5, no incluimos a la 0, a los teístas, pero aquí no tenía como las claves para cruzar el río, ¿no? Ahora ya sé un poquito más de echando a perder se aprende, entonces espero que ahora lo crucemos mucho más fácil y más rápido. Pero bueno, primero tenemos que acabar, y ya se me acabó el tiempo, pero quiero agotar la parte esta de los locayatas. Entonces, los locayatas dicen, los charvacas plantean el materialismo y la negación de toda metafísica. Aquí viene un giro fuerte, la destrucción total de lo invisible. O sea, viene el quiebre más violento de toda la secuencia. Por primera vez una escuela no corrige, niega. Ellos niegan todo lo anterior, ¿verdad? Sí. El, esta escuela Locayato o Charvaca plantea un materialismo radical y la negación de lo no observable, y van en contra de la estructura cognitiva previa, el jainismo, que decía que la realidad estaba compuesta por un alma, jiva, real eterna, el karma como sustancia material, múltiples vidas, un proceso de purificación ética extrema. Y los locayatas dicen, todo el sistema depende de entidades que no pueden ser verificadas. O sea, para ellos lo único que creen es en lo que se puede ver y tocar, ¿sí? Lo único que existe. Y de hecho, aunque todavía nos falta más ver, creo que lo voy a detener aquí y vamos a retomar la parte de los locayatas la próxima sesión y luego ver la refutación, ¿verdad? De los locayatas. Ellos refutan a todos los demás, ¿verdad? Bueno, en la próxima sesión vamos a ver cómo refutan estos locayatas, a todos estos, qué plantean los locayatas, pero luego cómo viene el Buda y los refuta a ellos, ¿sí? Y también a todos los demás, ¿verdad? A todo esto, ¿no? Entonces, el, va a ser interesante. Bueno, estamos estar más frescos para ver eso. Y ahora creo que fue muy importante esta sesión para tener este panorama, porque retomamos un poco de las tres primeras estas escuelas y ahora empezamos a plantear estas tres y nos metimos un poquito con los locayatas, pero como hoy es el paradigma dominante, creo que vale la pena enfocarnos con más tiempo en ellos y luego ver cómo va a venir el Buda a refutar a, tanto a los locayatas como a las otras escuelas, porque el Buda va a venir a refutar los dos extremos, lo voy a poner acá, para poder cruzar el río,
hay que refutar los dos extremos, el extremo del nihilismo y el extremo del existencialismo, porque si no, no surge el camino medio, ¿sí? Entonces, eso lo dejamos para la siguiente, el siguiente capítulo, como dicen acá. Entonces, vamos a cerrar esta sesión que haciendo una dedicatoria, que el mérito que se haya acumulado por estudiar y por conocer y entender este proceso de evolución espiritual que se va dando no solamente al interior de un individuo, al interior mío, porque quizá yo les decía en esta vida fui locayata, pero por ejemplo mi hija menor me decía, no papá, es que tú eres jainista. Y ahora la inteligencia artificial me dijo, no, eres mi manzaca, ¿sí? Y yo empecé odiando a los nayáyicas, que decía, ¿cómo pueden plantear algo tan infantil, tan caricaturesco? Y ahora amo esta escuela, ¿verdad? Los nayáyicas, porque entender a los nayáyicas permite luego entender a los chitamatras, la octava escuela, ¿sí? Y luego estuve 5 años internado en un internado teísta, ¿verdad? Entonces, uno mismo ha pasado por estas escuelas y hay que conocer esas estructuras cognitivas que se fueron quedando ahí hasta encontrar sus fallas, sus grietas, ¿sí? Para poder luego cruzar este río bien, pero también nos sirve para entender a la humanidad, porque toda la humanidad hemos pasado por estas escuelas, estas religiones, todos, en esta o en anteriores vidas. Mi tesis siempre fue que en estas 10 escuelas o 10 religiones está todo el DNA de todo el conocimiento humano, ¿sí? Era una hipótesis. Se acaba de hacer esta semana una investigación con la inteligencia artificial y ya se construyó el mapa de toda la humanidad. Precisamente, no solamente viendo las 4 escuelas, las 5 escuelas no budistas de la India antigua, ¿sí? El, y esto va a ser como el postre que vamos a ver en algún momento, ahorita, ¿no? ¿Sí? De todos los seres humanos hemos pasado por acá, ¿sí? Entonces, el, podemos quedarnos con las estructuras cognitivas que hemos traído de otras vidas y que hemos adquirido en esta vida, o podemos atrevernos a estudiarlas a profundidad y encontrar sus aciertos, pero también sus fallas, sus grietas, para que podamos desprendernos de ellas y podamos liberarnos de ellas y podamos crecer espiritualmente, desarrollarnos, evolucionar espiritualmente. Si uno se quiere quedar en uno, está bien. Cada quien es libre, cada quien decide, de acuerdo a su motivación, a su capacidad, a su comprensión, a su nivel de entendimiento. Es lo que decíamos, es la ecuanimidad. Tenemos que entender que cada quien está en su propio nivel de desarrollo, pero si uno lo que quiere es alcanzar la liberación, tenemos que cruzar el río. Si quieres alcanzar la iluminación, tienes que cruzar el río. Y si quieres alcanzar la iluminación en una sola vida, tienes que cruzar este río, ¿sí? Entonces, primero tenemos que entender qué plantean ellos, porque si no sabemos, no vamos a saber cómo poder refutarlo. Y de hecho, la escuela 9, que es la que está más cerca de la verdad absoluta, no plantea nada, refuta todo lo que plantean las demás. Por eso yo cuando traté de estudiar esta, sin conocer las otras, no entendía nada. ¿Sí? En mi soberbia, en mi ignorancia, yo decía, bueno, pues si los grandes maestros dicen que la mejor es la escuela prasángika mayámica,
pues ¿para qué pierdo el tiempo estudiando a las otras? Y traté luego de estudiar nada más desde las 6 a las 9, que es lo que han hecho varios maestros orientales de la India, del Tíbet, que han venido. No, incluso el propio Shantideva en el Bodhicharyavatara, cuando yo lo leía no entendía nada, porque él habla de los Samkhyas, habla de los Mimamsakas, de los Jainistas o de los Tirtikas, esto conocen como Tirtikas, y yo no sabía ni quiénes eran. Entonces es por eso que necesitamos estudiarlas, conocerlas, porque como dice Dharmakirti, ¿sí? Si se acuerdan la frase, pero la voy a decir no literal, es si no destruimos las estructuras cognitivas, estas, no vamos a poder poner las nuevas estructuras cognitivas, que además son más sutiles, ¿sí? Entonces necesitamos apoyarnos en estos escalones para ir subiendo esta escalera, ¿verdad? ¿Sí? Para poder llegar hasta acá. Dulce, ¿tenías un comentario, una pregunta? Una pregunta. Es que cuando dices que hay que destruir una estructura cognitiva, no es que se destruye, porque con esa estructura cognitiva tienen que conocer y cuando ya no le caben los conceptos y tiene que resolverlo y reacomodar esa estructura de tal manera que resuelva las preguntas y los problemas presentes y abarque más posibilidades de describir y de resolver problemas. Entonces, lo que yo creo es que debe haber practicantes que le revuelvan de varias escuelas, que hagan, que no es, o sea, no son puras. Es como aquí en nosotros. Hay gente que entiende muy bien hasta lo último de la física, la teoría de cuerdas, la teoría de la unicidad y demás, pero hay otros que no, o sea, no alcanzan a entender, pero eso no quiere decir que no hayan superado, por ejemplo, la física aristotélica. En esta parte de las filosofías y en cómo conocemos los seres humanos, cómo evoluciona nuestro aparato intelectual para poder conocer, pues no destruyes totalmente lo que estaba antes, te quedas con lo que sirve, y lo amplías, lo reestructuras, quitas cosas que no funcionan y que se vuelven un obstáculo para comprender, y entonces abres los espacios. Lo puedes ver en los ejemplos en Occidente, ¿no? Por ejemplo, Descartes, con su filosofía, pienso, luego existo. Tiene problemas y llega el materialismo dialéctico y supera las preguntas y empiezan otros problemas también. Entonces, cada corriente se va llegando a sus callejones sin salidas en donde tiene que regresar 3 pasos para atrás para empezar a ver otro camino donde pueda resolver y contestar las preguntas. Entonces, pienso que esta evolución budista, pues no ha sido ajena a cómo se desarrolla nuestra psique, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro pensamiento. E incluso los budistas pues van más allá porque descubrieron cosas que la ciencia apenas está viendo que suceden, lo que ahí decían ellos. Entonces, el concepto de vacuidad, yo entiendo que no haya hasta antes de los lokayatas, no sea, no, hasta los lokayatas, antes de los, ¿cómo se llama? Sí, no hayan, resuelto el problema de, de explicarlo todo. Los lokayatas incluso se van en el otro extremo. Entonces, estas escuelas que
llaman del camino medio, está tratando de resolver esos callejones a los que llegan sin salida, porque la existencia, los conceptos de espacio, de tiempo, de sonido, esas preguntas que nos hemos hecho. ¿Qué queda después de que quitamos los pensamientos, el ego, las sensaciones, las emociones, etcétera, etcétera? Pues lo que queda es lo que somos. Pero como dices tú, está más allá de poderlo describir conceptualmente, está más allá de las palabras. O sea, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Eso es algo que tenemos que irnos deshaciendo de lo que nos pone velos para ver qué somos en esencia, quiénes somos, pienso yo. Nomás quería comentar eso. No sé Muchas gracias. Lo si dijiste muy te dé más bonito. confusión. Me gustó y Casi sí, no te oigo. ah, te decía que muchas gracias, que lo dijiste muy bonito, porque sí, efectivamente, y bueno, la propia inteligencia artificial llegó a esa conclusión de que no se destruyen las escuelas, se destruyen estructuras cognitivas que están incompletas. Cambian. Ujú. Y pues, lo que decías, porque se plantean nuevas Evolucionan. preguntas que no pueden resolver y entonces evolucionan. Pero los teístas, obvio, aportan muchas cosas, como la compasión o aportan la espiritualidad. Entonces, eh, son escalones que necesitamos para ir subiendo a los otros escalones, ¿verdad? Pero Ajá. vienen a plantearse cosas, por ejemplo, como los Nayáyicas, la primera escuela que dice, bueno, pero ¿cómo un Dios permanente puede crear un mundo impermanente y un ser impermanente? No pueden coexistir. Claro, no sé si fue Santo Tomás de Aquino que decía, bueno, Dios crea el mundo y luego se retira, ¿sí? O como dice mi amigo Memoso, Dios no juega en esta cancha, ¿no? Entonces, viene como dice, se plantean nuevos retos, nuevos desafíos que la escuela anterior o las estructuras cognitivas no pueden resolver y entonces se tienen que plantear nuevas. Pero lo dijiste muy bien, no se destruye totalmente las estructuras cognitivas anteriores. Son como peldaños, como escalones que necesitamos para ir subiendo, ¿verdad? Necesitamos Ajá. luego lo que aportaron los Nayáyicas, lo que aportaron los Samkhyas, ¿sí? Entonces, cosas tenemos que, digamos, desechar, pero no todo. Se quedan cosas que aporta cada una de estas escuelas. Por ejemplo, los Mimansakas aportan la disciplina, ¿verdad? El cumplimiento del deber, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha desechado de ellos? La división de la humanidad en castas, estas jerarquías que se consideran muy rígidas, una sociedad muy absolutista, ¿sí? Pero los Ajá. Mimamsakas plantean la moksha, la liberación. Entonces, cada escuela, me gustó cómo lo planteaste, porque sí, hay cosas, al plantearse un reto mayor, es bueno. Los locayatas igual, ellos vienen y dicen, a ver, espérate, pues no viniste a dejar de comer, y a dejar de beber, y a dejar de respirar, o sea, a ser carmintenso. También no es malo los placeres mundanos. Lo que es malo es el apego a los placeres mundanos. No es mala la riqueza, lo malo es el apego a la riqueza, ¿no? Entonces, cada escuela vino a aportar cosas, ¿sí? Me gustó cómo lo planteaste. Y ciertamente, por ejemplo, mencionas a René Descartes, que él con su discurso del método da un salto
importante y plantea esta frase de pienso, luego existo, pero claro, luego cuando uno lo analiza dice, no, o sea, el pensamiento no, no es lo último, no es el rey de todo, porque arriba del pensamiento está, por ejemplo, las intenciones o está la conciencia. Entonces, pues, yo puedo decir siento, luego existo, tengo deseos, luego existo, tengo intenciones, tengo motivaciones, luego existo. Entonces, pero cada escuela ciertamente plantea cosas y refuta otras, pero deja algo, deja cosas de valor ahí en el camino que vamos recorriendo, ¿verdad? Así Vamos es, viendo pero y se va bueno, transformando. sí, entonces, bueno, tú eres una gran maestra, ya has tenido muchísimos alumnos y te has dado cuenta de este constructivismo, ¿no? De que pues no le puede uno destruir lo que ya trae todo el alumno en la cabeza, pero hay que ver, ok, ¿qué de eso que trae tiene grietas, tiene errores? Eso hay que corregírselo y hay que aportar, pero ¿qué de lo que ya tiene sirve? Y hay que mantenerlo y sobre eso construir, ¿verdad? Entonces, Claro, no, no es tan sencillo como dices de nada más destruyo, que venga la nueva escuela y destruye la anterior como a veces parece, y plantea, ¿no? por ejemplo, los locayatas vienen y destruyen a todos, a los teístas, a los nayáyicas, a los sacas, a los mimansacas, a los locayatas, a los Barren con todo. jainistas, ¿no? Arrasan con todo, pero ¿qué hacen? Dejan un mundo materialista cero espiritual. Y no podemos arrasar con lo espiritual, que eso es lo que a mí me pasó. Yo cuando me hice locayata, me olvidé de lo espiritual, ¿sí? Mi gran digamos, la gran fortuna de mi vida es haber recuperado lo espiritual, pero ahora no renuncio a todo lo material, ¿verdad? Tengo que encontrar un equilibrio entre el samsara y el nirvana, ¿verdad? Porque el samsara es el nirvana, ¿sí? Es nada más un cambio de percepción. Entonces, estas escuelas, como dices, van planteando nuevas percepciones y, como decías, nuevas preguntas que a lo mejor la escuela anterior ya no las puede resolver. Y me gustó lo que planteaste de la física clásica, ¿no? Que alcanzaba a describir el universo, pero cuando el ser humano va un poco más allá, pues se da cuenta que no es suficiente para explicar todo, ¿verdad? Y entonces surge ahí la física cuántica o surge la relatividad, ¿no? Surgen cosas que rebasan el paradigma anterior, pero no es que estuviera mal la física clásica, ¿no? Sino que se plantean nuevos retos o nuevos desafíos que ya no alcanza el paradigma anterior, y así es un poco con las escuelas. Se van planteando desafíos y bueno, luego lo planteaste muy bien, o sea, antes del río, todas las otras escuelas pues no se plantean ni siquiera, es más, no conocen la palabra vacuidad, sunyata en sánscrito, ¿verdad? Y un día estaba el Dalai Lama con un obispo que era muy amigo de un obispo católico, y entonces el obispo le pregunta, le dice, oiga, Dalai Lama, le pasa una pregunta, ¿qué es la vacuidad? Y el Dalai Lama se voltea y le dice, no, a ver, olvídese de la vacuidad, la vacuidad no es para usted. Este, ¿sí? Entonces, yo lo que diría, un poco comentando estas observaciones tan bonitas que hiciste, tan brillantes, es que todas estas escuelas son necesarias, son escalones. Entonces, pensar que viene una escuela y la refuta la otra y como que la tira a la basura, no, porque la nueva escuela se está apoyando en la anterior. O sea, los nayáyicas se apoyan en los teístas. Los samkhya se apoyan en los nayáyicas, aunque la refutan, se apoyan en ellas, ¿sí? Entonces, en la antigüedad, yo no podía, yo lo que aprendí con las escuelas es que yo no puedo llegar y decir, a ver, les voy a platicar cuál es mi cosmovisión. No, a ver, primero, Yuri, estudia las anteriores, refútalas
y entonces sí te escuchamos con mucho gusto, ¿sí? Es, es un poco como a esta aceptación sabia, ¿no? De que yo tengo que escuchar primero a los demás, entenderlos, comprenderlos, ver sus grietas, ver si pueden resolver todos los desafíos, como decías, las preguntas, pero si hay preguntas que no puedan resolver, entonces sí planteo algo nuevo, ¿verdad? Pero porque conozco lo anterior, no porque lo estoy ignorando todo lo anterior, porque de alguna manera la humanidad ha evolucionado en estos peldaños y lo vamos a ver porque es impresionante y cuando terminemos de ver las escuelas les voy a presentar este mapa cognitivo de toda la humanidad y la evolución. La propia inteligencia artificial se sorprendió de todo lo que se encuentra al estudiar estas 7 escuelas. Es el mapa de la evolución del ser humano, ¿sí? Y como decías, no son puras hoy día estas escuelas, porque nada más en la India antigua, nada más de las 5 no budistas se hacían 360 combinaciones. Pero la hipótesis que yo planteo, que no, obviamente no le he podido demostrar, es que aquí en estas escuelas está el DNA de todo. O sea, todas las filosofías que conocemos, las no espirituales, tienen sus raíces acá. Entonces, por ejemplo, cuando yo estudié en las escuelas, vi que de repente vi reflejada a mi madre, ¿no? En la 5.ª escuela, y yo decía, pero ¿cómo si ella cree en Darwin, cree en Marx, cree en Freud, y eso existe apenas hace 200 años? No, ya existían esas raíces hace 3.000 años, ¿verdad? El, ahí estaban, ¿no? Entonces, el, de alguna manera, estas escuelas son los cimientos sobre los que se han construido religiones, filosofías, sistemas políticos, etcétera, y de alguna manera la humanidad ha evolucionado. Claro, ahorita se piensa que la evolución sería llegar hasta los locayatas que ya tiran a la basura todo lo espiritual, ¿sí? Y yo como pasé por eso y vi que eso no lleva a nada, entonces digo, no es el fin de la historia, ¿verdad? Tenemos que a cruzar el río y sí o sí tenemos que entrar al tema de la vacuidad, porque es entrar al tema de la interdependencia, entrar al tema de la impermanencia, entrar al tema profundo del sufrimiento y cómo liberarnos del sufrimiento y qué sí hacer y qué no hacer, qué sí creer y qué no. Entonces, gracias por tu comentario, muy, muy valioso, muy importante, porque nos permite ir viendo que no podemos simplificar solamente, ¿no? Yo a veces lo esquematizo, lo simplifico para efectos didácticos, pero esto es muy profundo, ¿no? Como lo planteas, tiene muchas aristas, este, y no es tan fácil agarrar y echar a la basura una de estas escuelas, simplemente porque, pues es que los jainistas son ascéticos extremos. Bueno, ¿qué aportan ellos? ¿Y por qué el Buda estuvo 6 años en ese error? ¿Sí? Este, después de haber sido príncipe, ¿no? Fue 6 años asceta, pero claro, el problema es si él se hubiera quedado en ese error. Pero el ser asceta le permitió tener una disciplina, entrenar su mente, que luego le ayudó a alcanzar la liberación, ¿verdad? Pero Casi no se es un muere, ¿verdad? error, fue su proceso para llegar a otra etapa. No es un error, justamente tenía que haberlo vivido para poderlo entender de fondo, comprender de pleno, para poder hacer ese cambio de paradigma, justamente. O sea, llegó a la saturación hasta donde ya no le alcanzaba, no le estaba resolviendo lo que estaba viviendo y como estaba creyendo que conocía, queriendo alcanzar ese conocimiento, no le estaba funcionando, pero tuvo que haberlo experimentado. No se lo puede uno saltar y eso también hay que, hay que saber.
que Sí, existen sí, muchos exacto. caminos para llegar al mismo sitio. Sí, exacto. Sí, y bueno, yo también yo podría decir que mi error fue mis 30 años de locallata, pero me dirías, no fue tu error, tenías que haberlo vivido para trascenderlo, ¿verdad? Sí, usamos la frase, es que he vivido en el error o he vivido equivocado o me lo contaron mal. Sí, pero esas experiencias, esas vivencias tienen que vivirse, porque si no, no das el salto, Sí, no haces el cambio. y vamos a recuperar, ahorita me dijiste que recuperara en el primer curso, y de repente decimos, vamos a vivir un día como Locayata, vamos a vivir un día como Samkhya, vamos a vivir un día como Jainista, ¿no? ¿No te acuerdas de esa parte? Sí, Y fue muy bonito. Claro, es hoy voy a hacer asceta, sí, vas a ayunar ahora, este, vas a traer tu escobita y no vas a matar a ningún insecto, no puedes comer nada animal, ni insectos, ni nada, tiene que ser vegano estricto, ¿sí? Entonces, vivirlo, experimentar en cada una de esas escuelas creo que es lo que nos hace recuperar, ¿no? Tengo que vivir mi parte locayata, tengo que vivir mi parte samkhya, mi parte teísta, ¿verdad? Y eso nos permite evolucionar, más que condenar, criticar, de decir, no, estos están como locos, están viviendo en el error. No, hay países enteros, millones de seres humanos que están viviendo como mimansacas o que están viviendo como teístas, ¿no? Entonces no podemos decir que sea un error, ¿verdad? Este, no, sí, pues muchas gracias por tu comentario muy bonito y con gusto. bueno, vamos a dejarlo acá y la próxima semana vamos a retomar el tema donde nos quedamos de los locayatas que vienen a plantear ellos y que es muy parecido a mucho de lo que se está viviendo hoy día en la humanidad. Entonces, estudiar las escuelas también nos permite entender a la humanidad, entender la etapa histórica que estamos viviendo hoy día. Y obviamente, si le decimos a los locayatas de hoy, bueno, primero, que son locayatas, de hecho no les gusta, ¿verdad? Que, que se los diga uno, pero es que vean que esto es como un espejo, que nos tenemos que ver reflejados en él y ver cuál de estas escuelas es la que nos refleja más a nosotros para una vez viéndonos en el espejo pero es un espejo hacia adentro, ¿verdad? De nosotros, de nuestro ser, Ajá, podamos decir, con qué sí me quedo de esa parte del espejo y qué parte del espejo tiene fallas, tiene grietas y tengo que resolverlas para seguir creciendo, evolucionando. Entonces, muy bien. muchísimas gracias a todos, muchas bendiciones. Sarva Bendiciones Mangala. a todos. Buenas noches. Que Buenas todo sea noches, auspicioso, que gracias. todos estemos bien, en paz, felices. Gracias, Dulce María. Felices sueños. Gracias, bonita noche. Gracias, Gracias. María Luisa. Gracias, Pedro. Gracias, Gracias, Yolanda. buenas noches. Buenas noches. Descansen, bonita noche. Gracias, Judy. Buenas Gracias, noches bonita a noche. todos. Bendiciones. Gracias. Mm, Bendiciones Igual, para ustedes y sus bendiciones. familias Gracias. y para Gracias. todos. Gracias, hasta luego. mm.